Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta segunda semana de clases vamos a iniciar con la unidad 1. El tema es Introducción a la Informática. Los objetivos de aprendizaje son, en primer lugar, conocer los principios y elementos básicos de la computación, las redes y comunicaciones. Segundo, conocer los programas utilitarios y ambientes tecnológicos modernos. Tercero, entender los conceptos y terminología de tecnología de la información y la comunicación, TICs, y los sistemas de información. Unidad 1. Introducción a la tecnología y los sistemas computacionales. Este es el contenido de la unidad 1. Tenemos en primer lugar historias de las tecnologías de computación y su evolución. En segundo lugar, fundamentos de hardware. Tercer lugar, vamos a hablar sobre el software y desarrollo de sistemas. Cuarto lugar, vamos a hablar sobre sistemas operativos. Y en quinto y último lugar, vamos a hablar sobre comunicación de datos y las redes de computadora. Bueno, la historia de la computación es muy larga y todo resulta al principio de la forma de contar, es decir, de la aritmética. En el año 2000 antes de Cristo se conoció el ábaco, que era un sistema de cuentas deslizantes sobre un tablero que en base a la posición de las cuentas y de las filas se podría contar y hacer operaciones aritméticas sencillas. Bueno, más tarde, ya en la era cristiana, el filósofo y científico matemático Blaise Pascal, fue uno de los precursores del cálculo, el cálculo matemático. Y en el año 1674 aparecieron unas máquinas calculadoras que realizaban operaciones básicas. En 1807 el telar para hacer tejidos se inventó y funcionaba de alguna manera con principios de cálculo. El inicio de lo que se conoce como las nociones de la computadora, del ordenador, se conoció como la máquina analítica, que fue inventada por Charles Babbage en 1822. ¿Ya? Y en 1889 la máquina tabuladora de Hollerith. No fue sino hasta la década de los años 1944 a 1958 que aparecieron las primeras versiones de las computadoras analógicas. La primera fue la Mark I, la ENIAC y EDVAC. Estas computadoras fueron creadas por la empresa IBM. En 1857 apareció la UNIVAC primera. Eran grandes máquinas que ocupaban espacios tan grandes como cuartos, porque tenían muchos componentes electrónicos, circuitos electrónicos muy pesados. Entonces el principio de la electricidad es el que se fundamenta en la computadora. La segunda generación de computadoras, bueno, la primera generación eran computadoras tan grandes que servían para el Estado o para instituciones estatales. Pero en la segunda generación ya se comenzaron a crear computadoras para los negocios, para las empresas. Y aparecieron los primeros lenguajes
de programación, el COBOL y el Fortran, en 1959 hasta 1964. Las primeras PCs o las primeras computadoras de escritorio aparecieron en la tercera generación en el año desde la década de 1964 a 1971, y fue la empresa IBM que creó el sistema o la máquina 360, la 370 y la 3740. Fueron las primeras máquinas de escritorio. En la cuarta generación de la década de los 70 hasta el inicio de los 80 aparecieron otras computadoras, pero ya se creó, el componente principal fue el microprocesador o el chip, que la empresa Intel fue la que la creó. Yeah. A partir de esa época se comenzaron a generar muchas versiones de computadoras, y con un avance tecnológico mayor por la digitalización surge la computación digital. Anteriormente las computadoras funcionaban con sistemas analógicos, y en esa época se creó la tecnología digital. Entonces tenemos que del principios de los 80 hasta finales de los 90 apareció la quinta generación, donde aparece ya el internet, ya se crea el internet y se desarrollan mucha programación, y también aparece el CD, el disco compacto, el disco compacto donde se almacena la información. La sexta generación, ya a partir de los 90 en adelante, aparecen ya los sistemas de comunicaciones, telecomunicaciones, y se transmite vía satélite. Aparecen las primeras laptops o computadoras portátiles, y aparece el término de inteligencia artificial.